Ahora realizaremos el experimento con el material creado por ustedes en la clase anterior, donde se le pedía que haga marcaciones de 0 centímetros, 20 centímetros, 40, 60, 80 y de 100 centímetros en el material para poder hacer las mediciones. Ahora, en este procedimiento eh, que se indica, ¿no? Acá está el armado del material hecho por usted, medir el riel y ya lo ha hecho al crear el material. Ahora, el procedimiento para hacer la medición empezaría desde esta parte donde indica acá que se coloca la bolita, la esfera de metal o de cristal o el de plástico que es el pilimili en el riel en la marca del cero, es decir, donde es cero. Cuando es cero, donde indica 0 centímetros, ahí se le debe colocar a la esfera. Soltarlo y como está en el camino del carril, al soltarlo, entonces este va a caer por sí solo, ya que se encuentra a cierta altura, según la imagen y la explicación realizada. Entonces, una vez soltado, se debe marcar el tiempo que recorre la distancia primero de 20 centímetros. Luego haremos esta repetición por 5 veces y eso lo anotaríamos en esta tabla para luego hallar el promedio del tiempo o el tiempo promedio. Es decir, por ejemplo, lo que indica acá que la esfera, sea cual sea el material de la esfera, se coloca en la medida de 0 centímetros y se suelta, ya que debe caer por sí solo. Y al llegar a 20 centímetros, el tiempo que transcurre para llegar a 20 centímetros de 0 a 20, ese tiempo o ese primer tiempo lo vamos a colocar acá. Luego, otra vez, se vuelve a colocar en 0, se suelta y se controla el tiempo que demora desde ahí hasta 20 por segunda vez. Y ese resultado se colocará acá. Y por tercera vez, se vuelve a colocar la esfera en el 0 centímetros, se suelta, se controla el tiempo que demora hasta 20 centímetros. Y ese sería el tercer tiempo. Y así, tiempo 4 y tiempo 5, 5 veces. Luego, después de obtener los 5 tiempos, hallaría el tiempo promedio, que es sumar estos 5 tiempos, cuánto me da la suma de estos 5, y ese resultado lo divide entre 5. El resultado me va a salir un decimal. No es infinito. El decimal que salga, la suma de los 5 entre 5, la suma de estos 5 entre 5, el resultado que salga con todos los decimales se colocará acá. ¿Ok? Por ejemplo, como puede ver acá, la esfera se encuentra justo detrás de la rayita del 0 centímetro. Entonces la esfera se debe colocar justo detrás de la línea del 0 centímetro, o donde empieza el 0 centímetro. Entonces se coloca ahí y se le sostiene con una mano. Como puede ver, este material que usted ha creado debe tener una elevación, una inclinación. Para eso, según la imagen, debe colocarlo a un lado sobre cierto material que le dé la altura necesaria. Pero se sugiere, para que el resultado tenga poco error, porque todo procedimiento experimental tiene error, para que este experimento no tenga mucho error, se sugiere que este material, este plano inclinado, no se mueva, no se mueva ni para arriba ni para abajo, es decir, se mantenga en esa posición firme, fija. Entonces el único que se va a mover es la esfera, de arriba hacia abajo. Entonces si usted durante todo el experimento ha movido este material, ¿no? Que es el carril en este caso, si se ha movido, entonces se sugiere volver a empezar todo nuevamente. Entonces se pide, se sugiere que una vez colocado en esta posición,
este carril a cierta altura debe quedar fijo, no se debe mover para nada, para ningún lado. Luego empezamos. Entonces se coloca la esfera justo donde empieza el 0 centímetros, ¿no? Como puede ver acá. Y al soltarlo, esta esfera va a caer por acción de la gravedad, ¿no? Cae por su propio peso, ¿no? Por el carril. Y se le ha pedido hacer un carril en medio de este material para que la esfera vaya en línea recta y no se salga por el costado. Entonces, este al ir en línea recta, al soltarlo, este va a caer por su propio peso, va a llegar e incluso va a pasar por acá, ¿no? Hasta el final si es posible. Pero ¿qué es lo que va a hacer usted en el primer momento? De lo que se acaba de explicar con respecto al cuadro. Cuando usted suelta esta esfera desde acá, debe empezar, ni bien suelta esta esfera desde acá, este va a empezar a moverse. Quiere decir que ni bien suelta esta esfera, usted debe empezar a controlar el tiempo. ¿Por qué? Porque justo cuando usted suelta, esta esfera se va a empezar a mover. Y como se empieza a mover, usted debe empezar a controlar el tiempo. Y lo va a detener, ¿no? Este va a caer por su propio peso. Y cuando usted ve que esta esfera llega ahí, es decir, llega al 20 centímetros, significa que ahí usted va a detener el cronómetro. ¿Ok? Entonces, usted coloca la esfera acá, en esta posición de 0 centímetros, ni bien suelta la esfera, este va a caer por su propio peso. Quiere decir que en ese mismo instante usted empieza a controlar el tiempo con el cronómetro. Entonces, al soltarlo, empieza a controlar con el cronómetro y esta esfera va a caer por su propio peso. Y cuando vea que llega al 20 centímetros, detiene el tiempo. Pero lógicamente la esfera va a seguir cayendo por su propio peso. Entonces, como usted ha controlado hasta acá, hasta donde ha llegado, lo más preciso posible, 20 centímetros, no al medio y no después, sino lo más preciso. Ni bien llega a 20 centímetros, ahí se debe detener el tiempo, aunque la esfera va a continuar su avance. Entonces, ese primer tiempo que usted ha controlado, en este caso, en el cronómetro, hay cronómetros o en su cronómetro debería aparecer los minutos, los segundos y los microsegundos. Se va a dar cuenta quién es el microsegundo, que son esas cifras al final que se mueven rápidamente y llegan hasta el 99. Y luego completa un segundo y luego los minutos. Entonces, por ejemplo, acá indica 10,10 segundos con 55 microsegundos. Quiere decir que, por ejemplo, desde 0 centímetros hasta 20 centímetros, y he controlado, o en mi calculadora apareció 10,55 microsegundos. Entonces acá escribiré 10,55 microsegundos. 10,55 microsegundos. Eso es lo que voy a escribir acá, porque son 10 segundos con 55 microsegundos, 10,55 microsegundos. Ahora, ese es en un primer intento. Se deben hacer 5 intentos. En un segundo intento se hará lo mismo. Es decir, como la esfera ha continuado su camino, por acá caerá, se volverá a coger la esfera, se volverá a colocar en 0 centímetros y se volverá a soltar. Ni bien se suelta o se deja caer, se debe controlar el tiempo. Ni bien se suelta, se empieza a controlar el tiempo. Entonces, por segunda vez, cuando usted ve que la esfera llega a 20 centímetros, detenga el tiempo. Lógicamente, la esfera va a continuar cayendo su recorrido.
Entonces, en este segundo momento, en este segundo intento, no siempre les va a salir la misma medida. ¿Por qué? Porque hay acá microsegundos, hay centésimas de diferencia. Supongamos que acá le pueda salir, por ejemplo, 10,41 microsegundos, ¿no? Y así, como indica el procedimiento, se deben hacer 5 veces. O sea, por tercera vez, ¿no? De la misma forma, como la esfera ha caído, se vuelve a colocar la esfera en el 0 centímetros, se suelta la esfera y ni bien se suelta, se empieza a controlar el tiempo. Lógicamente que el cronómetro debe estar en 0 para iniciar nuevamente la medición del tiempo, y al soltar, al dejar caer la esfera, ni bien se suelta, se debe empezar a controlar el tiempo. Este cae por su propio peso y hay que observar que cuando la esfera ni bien llega al 20 centímetros, se detiene el tiempo, pero la esfera continuará cayendo. Pero nosotros ya hemos controlado el tiempo hasta el 20 centímetros. ¿Cuánto tiempo ha sido hasta ahí? Por tercera vez se ha controlado el tiempo, entonces no podrá salir. Es casi difícil que no salga la misma medida, siempre hay un valor de diferencia. Lógicamente acá va a depender de la confiabilidad del que usted lo está haciendo. Entonces acá podría salir 10, digamos, 48, es decir, y así por cuarta vez puede salir 10,20, acá puede salir 10,50, por decirlo así, o 53, es un ejemplo en este caso. Ahora, para el tiempo promedio, le decía, sumaré los 5 tiempos y lo voy a dividir entre 5. Entonces, al sumar los 5 tiempos, me resulta 52,17. Entonces, ese resultado de la suma de los 5 tiempos, que es 52,17, le debo dividir entre 5 porque son 5 tiempos. Y al dividirlo, el resultado es 10,434 segundos, lógicamente. Para calcular la aceleración, una vez obtenido el tiempo promedio, que es la suma de los 5 tiempos dividido entre 5 del resultado, saldría este valor, con todas las cifras decimales, en este caso con 3 cifras decimales. Para calcular la aceleración en centímetros por segundo al cuadrado, ya que hemos medido de 0 a 20 centímetros, es decir, la primera longitud es de 20 centímetros. Entonces podríamos utilizar esta fórmula para hallar la aceleración en centímetros por segundo al cuadrado, donde la distancia es de 20 centímetros, ¿no? Esa es la distancia que hemos utilizado primero, que estamos trabajando primero. La velocidad inicial es 0 porque se deja caer, el tiempo es el tiempo promedio, más porque está acelerando, está aumentando su velocidad, la aceleración, que es lo que vamos a encontrar, y el tiempo promedio, que es el mismo, entre 2. Pero el tiempo, que está en segundos, todo esto se eleva al cuadrado. Ahora, ¿cómo resulta? Todo número multiplicado por 0 se anula, es 0. Entonces, este número al cuadrado sería 108 enteros, y todo esto serían los decimales con el segundo al cuadrado entre 2. Como es una ecuación, se sugiere que este 2 que está dividiendo pase a multiplicar, y al multiplicar acá sería 40, y luego este valor que multiplica la aceleración podría pasar a dividir a 40, y el resultado aproximado a la centésima, dependiendo cómo le salga a usted, si no es que siempre será a la centésima, algunas veces será a la milésima o a las 10 milésimas, dependiendo del valor que tengamos acá. De repente acá salen ceros y no se puede poner aceleración 0. Entonces, si usted, de acuerdo a los datos que usted tenga acá, podría trabajar con 2 o con 3 o con 4
cifras decimales, en este caso. Entonces, la aceleración en este ejemplo sería de 0,37 centímetros por segundo al cuadrado. Es decir, cada segundo la velocidad va a aumentar 0,37 centímetros por segundo. Entonces acá tenemos la aceleración. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad final? La velocidad final se refiere a la velocidad final cuando el objeto que se ha soltado de acá llega a 20 centímetros, es decir, la velocidad con el que ha llegado a 20 centímetros es la velocidad final, aunque la esfera ha continuado su recorrido, pero nosotros o usted solo ha controlado el tiempo hasta acá, aunque la esfera continúe moviéndose. Entonces los datos recogidos son solo hasta el 20. Entonces, ¿cuánto es la velocidad final acá? Cuando llega a 20 centímetros. Para eso se puede sugerir una fórmula de las que ya se han estudiado, por ejemplo velocidad final igual velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, donde la velocidad inicial es 0, ya que se deja caer 0 centímetros por segundo, 0 centímetros por segundo, acá también 0 centímetros por segundo, es la velocidad inicial, ya que se deja caer. Como se deja caer, la velocidad inicial es 0 centímetros por segundo. Más porque está aumentando la velocidad, la aceleración que se acaba de calcular y el tiempo que es el tiempo promedio, aquí está, segundo. Entonces, acá hay suma y multiplicación. Primero la multiplicación, o sea, esto vamos a multiplicar y el resultado le sumaríamos con 0. Pero como 0 es vacío, no solamente multiplicaríamos estos dos. Y el resultado, en este caso, el resultado es el resultado al multiplicar estas dos cantidades. A ver, acá se voy a repetir. El resultado al multiplicar estas dos cantidades es aproximadamente 3,86. Aunque salen muchas más cifras decimales, el resultado acá aproximado es 3,80 centímetros por segundo. Entonces, la velocidad final cuando llega a los 20 centímetros será de 3,86 centímetros por segundo. Esto solo de 0 a 20 centímetros. Lo mismo se hará de 0, el mismo procedimiento se hará con los datos que se vayan a recoger de 0 a 40 centímetros, de 0 a 60, de 0 a 80 y de 0 a 100. Es decir, de 0 a 40 igual se coloca la esfera en 0, se suelta la esfera y ni bien se suelta la esfera empezamos a controlar el tiempo. La esfera va a caer por su propio peso y hay que estar atentos cuando llega a 40 centímetros. Entonces, cuando la esfera llegue a 40 centímetros, detenemos el tiempo, aunque la esfera continuará moviéndose. Entonces, ¿cuánto tiempo ha sido desde el 0 hasta el 40 centímetros? Ese resultado se copiará acá en este caso el primer tiempo y luego se volverá a hacer por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez y por quinta vez. 5 veces se va a dejar caer o se va a soltar desde 0 centímetros hasta el 40 centímetros 5 veces. Y luego el tiempo promedio, el cálculo de la aceleración y de la velocidad final en este caso al llegar al 40 centímetros con los datos de 40 centímetros. Por ejemplo acá, para hallar la aceleración, la distancia ya no va a ser 20. ¿Por qué? Porque la distancia con la que se estaría trabajando sería 40 centímetros. La velocidad inicial será la misma velocidad 0 centímetros por segundo. El tiempo, en este caso, vamos a calcular el tiempo promedio acá, que se reemplazaría acá. La aceleración se va a calcular, el mismo tiempo promedio que se vaya a calcular acá. Y al resolver se hallará su aceleración. Con respecto a su velocidad final al llegar a los 40 centímetros, la fórmula es la misma. La aceleración es la
la velocidad final es igual a la velocidad inicial, 0 centímetros por segundo. La aceleración, que es lo que vaya a calcular acá, con los 40 centímetros. Y el tiempo es el tiempo promedio que usted vaya a calcular acá. Entonces, de esa forma se hallaría la velocidad final. El mismo procedimiento para el 60 centímetros, 80 centímetros y 100 centímetros. Entonces, eso sería el trabajo con respecto a esta tabla, utilizando los materiales necesarios creados por usted. Recuerde que la altura, en este caso, la altura donde se vaya a colocar este material, no debe ser ni mucho ni muy poco, ni muy alto ni muy bajo, porque al ser muy alto, la esfera va a recorrer bastante rápido y posiblemente controlar el tiempo le va a ser un poco complicado. O muy bajo tampoco no, porque va a ir demasiado lento y eso podría dificultar un poco el recorrido de la esfera. Se podría detener por el rozamiento que genera de acuerdo a la altura. Entonces sería bueno que pruebe la altura y nuevamente este material no se debe mover en ningún momento. Una vez que empieza la experimentación, no se debe mover en ningún momento, para nada, ni para arriba ni para abajo. Una vez completado todo el cuadro, usted va a responder, copiar y responder de estas preguntas de la discusión y a la conclusión. Entonces, finalmente, usted enviará toda esta información del cuadro y de las preguntas y respuestas al docente responsable.